Cuba en la mirada del mundo por las manifestaciones multitudinarias, las primeras en décadas que exigieron el domingo el fin de la dictadura. En un intento por explicar los hechos, Díaz-Canel, el presidente, dijo que las movilizaciones son un intento de fracturar la unidad del pueblo. Y horas más tarde eran las contraprotestas castristas las que salían en apoyo del régimen cubano y la revolución. Repitieron ante Díaz-Canel el mantra de los enemigos de la patria, la intervención extranjera y el bloqueo como la madre de todos los males en la isla. El presidente cubano se mostró en las calles de San Antonio de los Baños, precisamente el lugar donde estalló la ola de manifestaciones en Cuba. Y manifestaciones que sorprendieron a muchos en el mundo, pero no a los activistas disidentes. Aquellos vienen pidiendo hace rato el fin del castrismo. Contundentes imágenes de la protesta que estalló en Cuba en el pico de la pandemia. Una protesta que llegó al mismísimo malecón de La Habana y que poco después se encontró con la enérgica respuesta de las fuerzas de seguridad y de contramanifestantes. Lo que pasó en La Habana fue apenas un eco de lo que ocurrió en toda la isla. Las protestas estallaron en San Antonio de los Baños, un municipio cercano a La Habana, donde cientos de residentes cantaron consignas pidiendo el fin de la dictadura. Exigieron vacunas urgentes contra el coronavirus, la llegada de alimentos y el fin de los apagones diarios. Un grupo de gente que tienen formando huelga por lo que pasó de la corriente. De la situación que está mala. No me pregunte porque yo soy bruta. Le dieron golpes a niños inocentes y todo. Lo maltrataron. Fuertes críticas también en el centro de la capital. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. Y a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. Otras protestas fueron reportadas y transmitidas en vivo a través de Facebook o Twitter, a lo largo de este país donde el Internet móvil llegó apenas a finales de 2018. Justamente las redes se han vuelto el blanco predilecto del presidente cubano. En medio de toda esta situación, como si los brotes pandémicos no hubieran existido en todo el mundo, la mafia cubanoamericana, pagando muy bien en redes sociales a youtubers, a influencers en contra de Cuba, ha creado toda una campaña, han tomado como pretexto la situación de Matanzas, han tomado como pretexto la situación de Cuba y han llamado y han convocado a que haya manifestaciones. Se trató de una alusión de Díaz-Canel al hashtag SOS Cuba, con el que muchas personas en las redes sociales, incluyendo artistas latinos prominentes como Daddy Yankee y Cani García, pidieron la creación de un corredor humanitario para frenar los estragos de una pandemia que castiga cada vez más a Cuba. También fue de la partida Residente, que criticó en su cuenta de Twitter la ineficiencia del gobierno cubano. Un gobierno que igualmente lanzó una fuerte advertencia a los manifestantes. Se hace todo eso para desacreditar, para desmontar, para provocar. Y nosotros vinimos aquí para, junto a los revolucionarios de este pueblo, demostrar que aquí la calle es de los revolucionarios y que aquí ningún gusano ni ningún mercenario nos va a tomar las calles. El presidente cubano se mostró en las calles de San Antonio de los Baños, precisamente el lugar donde estalló la ola de manifestaciones en Cuba. Aunque él afirma que no se violarán los derechos humanos de quienes protestan, los opositores redoblan las denuncias de que las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes, además de arrestar a centenares de personas que se movilizaron a lo largo del país. Y le pido atención porque tengo que puntualizar lo siguiente. Después de este informe teníamos planificada una conexión prevista con la periodista y la activista de Cubanet, Camila Acosta, en La Habana. Pero adivine qué fue lo que sucedió. Fue arrestada precisamente antes de este informativo. Es así como el gobierno cubano está respondiendo ante esta ola de descontento y de protestas sociales.
Pero vamos a poner este tema en perspectiva, lo hacemos con una voz absolutamente autorizada. Ustedes ven, mi colega de Deutsche Welle, Isaac Risco, quien además fue corresponsal en La Habana, vivió en La Habana 4 años, sabe muy bien lo que está pasando, interpretando este momento. En primer lugar, se me ocurre decirte, Isaac, Díaz-Canel parece que no está ahorrando en estrategias para aplastar esta manifestación. Sí, las noticias que nos llegan de La Habana no son muy alentadoras. Parece que, exacto, Camila Acosta ha sido detenida, pero también nos llegan desde ayer noticias de que ha habido muchas detenciones de activistas opositores, disidentes. No podemos contactar con muchos activistas que conocemos en La Habana, que yo conozco personalmente, están todos no ubicables, lo que indica posiblemente que están detenidos, que es una estrategia común del castrismo en momentos críticos como este, coyunturas críticas, detener a veces provisionalmente a disidentes o arrestarlos en sus casas para evitar que hablen, además de cortar el internet, ¿no? Que es algo que estamos viendo desde ayer. Simplemente hay gente que no se puede conectar, activistas que son usualmente muy activos en Twitter y que no están ahora, o en redes sociales. Esperemos que Camila esté bien y a la cordura también al régimen cubano para que por favor mantenga en buenas condiciones a estas personas que han tomado prisioneros. Queríamos hablar precisamente, no también con ella, la situación de aquellos que fueron arrestados en el contexto de las protestas del domingo. Isaac, sin embargo, el presidente, como ha ocurrido en otras olas de manifestaciones en América Latina, cita al agente extranjero, vuelve a citar el tema del bloqueo económico, principalmente de los Estados Unidos. Y yo te pregunto, a estas alturas, con todo lo que está pasando, ¿es un argumento que sigue siendo válido dentro de los cubanos, que se lo compren? Es un argumento que ya está gastado, ¿no? Si se quiere, incluso es un poco la vieja retórica obsoleta contra el activismo nuevo del movimiento San Isidro, de movimientos ciudadanos nuevos que están surgiendo desde el año pasado y que han traído a colación o que han sacado a palestra reivindicaciones legítimas de los cubanos, ¿no? El argumento del bloqueo es un argumento que se ha usado históricamente para justificar la resistencia en sus momentos cuando ocurrió, pero también para justificar todo tipo de fracasos desde el comienzo de la revolución, ¿no? En la última etapa que hubo de apertura, acercamiento con Estados Unidos, cuando se flexibilizó este bloqueo, que en realidad es un embargo económico, no es un cerco militar, sino es un bloqueo, es un embargo económico. La última etapa de flexibilizaciones, la etapa de Obama, el deshielo de Obama, el gobierno cubano no hizo nada por solucionar al final los problemas estructurales que tiene Cuba y que estamos viendo que están conduciendo hasta ahora a estos problemas. Así Pero que eso significa entonces que esa liberalización de Obama pasó lo que muchos advertían, que iba a generar un contraefecto. No creo que se pueda decir, creo que sería un poco injusto decir que es un contraefecto. La liberalización de Obama se paró abruptamente porque llegó Trump y dio marcha atrás con todas esas políticas, ¿no? Yo creo que para mí personalmente el deshielo, el acercamiento de Obama a la política de diálogo sigue siendo el intento más inteligente de intentar acabar con un régimen que lleva 60 años controlando ese país sin ceder el mando, ¿no? Creo que se activó una dinámica social muy económica en Cuba muy importante que se cortó abruptamente por la llegada de Trump. Y en medio de todo esto aparece Díaz-Canel hablando, en cadena a todos los cubanos, utilizando un lenguaje un poco ambivalente. Por un lado, les dice a la gente, este descontento lo comprendo, pero por otro manda el gran operativo de represión, ¿no? A las calles. ¿Tiene él realmente suficiente poder dentro del Partido Comunista para abordar esta crisis? ¿Y a costa de quién? ¿Cuál es el precio, la factura que habrá que pagar? Yo creo que sí tiene el apoyo del partido, es el elegido por Raúl Castro y por la vieja guardia de la revolución, ¿no? Que son unos señores muy mayores en tanto que sigue ese empuñado de gente que sigue teniendo el poder y que está preparando una transición lenta por motivos biológicos, porque sabe que se van a morir en algunos años. Creo que tiene ese apoyo que le han dado dentro del partido, pero están las grandes incógnitas de qué va a pasar con el tiempo, cuando ya no esté Raúl Castro, cuando empiecen a cambiar Cuba por el cambio generacional simplemente, ¿no? Si de verdad esas tensiones o disputas, pugnas internas que se suponen entre alas del partido, el hijo de Raúl Castro, los hijos de Raúl Castro por un lado, el ex yerno de Raúl Castro, si eso no va a minar el liderazgo de Miguel Díaz-Canel, ¿no? Miguel Díaz-Canel también tiene un gran menos, que es que él no es Fidel Castro, él no tiene el carisma ni esa capacidad, ese liderazgo histórico que tenía Fidel Castro, ¿no? El último antecedente que hay de unas protestas similares como esta, estas son mayores, pero es el maleconazo en el 94, esas las acalló Fidel Castro acudiendo personalmente con su carisma y con su liderazgo o con su capacidad de conectar con las masas, él acudió a acallarlas. Fidel Castro ya no está, estas protestas son mayores. Expulsar por los arrestos a Díaz-Canel no le está funcionando aquello tampoco. Muy breve, Isaac, una última pregunta. Como gran conocedor de la realidad cubana, ¿te preocupa lo que está pasando? ¿Estamos frente a un punto de inflexión? Me preocupa lo que está pasando mucho, sí, también, o sea, por motivos políticos, por motivos también personales, porque conozco mucha gente ahí, es un país que me interesa mucho. Creo que estas protestas son, en efecto, las más graves que hemos visto en Cuba desde el comienzo de la revolución. Hablaba antes del maleconazo, estas son mayores porque están en más ciudades.
creo que es muy difícil predecir ahora. El gobierno cubano tiene experiencia en represión, va a desconectar Internet, va a sacar tropas a la calle, creo que lo está haciendo desde ayer. Por otro lado, si esta dinámica de descontento, ese descontento, esa frustración entre la gente no desaparece, porque pongas policías, la gente está frustrada, la gente no tiene luz, la gente no tiene agua, la gente no tiene que comer, y eso va a seguir ahí, ese caldo de cultivo para el descontento va a estar ahí. Y vamos a ver, yo creo, en los próximos días un poco dónde va la dinámica, cómo evoluciona esto, ¿no? Todo esto en medio de una pandemia y también con muchos médicos descontentos. Isaac Risco, siempre un gusto hablar contigo. Muchas gracias. Gracias, Jenny.